Nueva app. Actualízala y descárgala en App Store o Play Store. TVC va con vos. Y 40 años después se le está haciendo difícil que se le inscriba el Partido Salvador de Honduras. Que conste, ya tuvo un partido, el PAC fue hechura del ingeniero Salvador Narrala, pero me estaba acordando justamente de la historia del colegio del ingeniero Narrala, que en los 80, cuando se formó el colegio, aprobó el Colegio de Periodistas de Honduras, se inscribieron buena parte de los talentosos periodistas autodidactas de Honduras, porque ya luego solo iba a inscribir el colegio a los profesionales egresados de la universidad. Pero justamente cuando se estaba haciendo la inscripción de todos los comunicadores, porque hubo comunicadores valiosos, sin necesidad de egresar de facultades o escuelas de la comunicación, que tenían otras profesiones o tenían una disciplina de la lectura, que se formaron de tal manera que redactaban bien. Ejemplo, Mazariego. Toño Mazariegos es uno de ellos. Andrés Torres. Napoleón Mairena. Pero bueno, si recordamos la historia, periodistas de gran valía. Pues bien, a donde quiero llegar, se inscribieron sin haber egresado de universidades, porque así estaba la ley. Ya luego de esa primera inscripción, quien no egresaba de una escuela de educación superior, pues no podía inscribirse, aunque ahora todo ha cambiado. Pues en ese momento él hizo la solicitud para inscribirse como periodista y la Asamblea votó contra su inscripción. Votó contra su inscripción. No le ha sido fácil. O sea que siempre ha sido disonante, no, Salvador. Siempre. No le ha sido fácil. No le ha sido fácil. Que conste, tuvo la oportunidad con el PAC, con el Partido Anticorrupción, porque se le inscribió. Pero no ha sido fácil para él. Vamos a ver, estamos claros cuál es el concepto de la palabra disonante, ¿verdad? Partiendo ya que tenemos claridad que yo por lo menos considero que es una voz disonante en este momento en muchas cosas, pero sobre todo en el proceso electoral que se nos avecina tanto para las primarias como para las generales. Lo tenemos aquí hoy para conversar sobre toda esta temática. Sí. ¿Se está haciendo difícil esa inscripción del Partido Salvador de Honduras? Sí, primero en 1979 yo trabajé intensamente con Freddy Cuevas para la formación del Colegio de Periodistas. Y casi todos los que votaron en contra están fallecidos, como Adolfo Hernández, Armando Cerrato creo que todavía vive, pero está impedido de las piernas. No quisieron porque dijeron que un ingeniero no podía formar parte, pese a que yo tenía los antecedentes más grandes, porque yo tengo constancias de trabajo de Emisoras Unidas desde 1967, que en cualquier momento las voy a poner en tele. Pero no importa, en fin, no me aceptaron, al final hubo varias veces que una vez fui con un analfabeta que no sabía ni leer ni escribir, pero trabajaba en medios y aceptaron a un analfabeta, pero no a mí. Y como tú dices, la he tenido que sufrir para trabajar en este medio. Yo en esa época estaba en la gerencia general de la embotelladora La Reina, la Pepsi Cola. En fin, ahora en el 2011 formamos el Partido Anticorrupción, sí, junto a Luis Redondo, una inversión de 10 millones de lempiras, que no recuperé, ni pienso recuperar, ni la estoy pidiendo de vuelta. ¿De su bolsa? ¿Dinero suyo? Y ¿De su patrimonio? De mi patrimonio, y de Luis Redondo. Y formamos el partido, más el tiempo invertido, que fue muchísimo. El PAC fue una revelación, sacamos más de 1 millón de votos. Incluso Hernández, el que gobierna ahorita aquí, me dijo, yo me tuve que reunir con él cuando me la robó por primera vez. Yo no tenía cómo demostrarlo, pero en Cortés, Santiago Serna, un periodista, ¿lo conoces? Sí. Santiago demostró, mostró las actas, yo saqué el 80% de los votos en Cortés, y de los 20 diputados de Cortés, que deberían ser más, eso es un tema aparte, de los 20 yo saqué los 16 más votados, pero por el quociente electoral solo me dejaron 6. Entonces, yo saqué 1.066.000 votos, más que Xiomara y más que Juan Orlando Hernández, que hizo su primer fraude, pero pues él pasó desapercibido porque no se conocía toda la temática de corrupción de él.
Y luego en las elecciones del año 2017 esto ya es abiertamente un fraude en el que, y por eso soy disonante, porque yo soy de los que afirma que para la elección de 2017 Juan Orlando Hernández metió al sistema 700.000 identidades que votaron a favor del Partido Nacional, que se componen por 400.000 fallecidos y 300.000 personas que viven en Estados Unidos hace 30, 40 años y que no han vuelto nunca a Honduras. De vez en cuando una viene, y cuando viene alguna se da cuenta y ahí aparecen las declaraciones en las redes, donde dice yo, aparece como que voté, y yo no he votado. Entonces, Juan Orlando Hernández realmente en 2017 tenía 600.000 votos. Sumando a los 700.000 que te acabo de explicar, llegó a 1.300.000. Él pensaba que con esos 700.000 le bastaba para ganar. Y su gran sorpresa fue la noche del día de las elecciones, que perdió. Y por eso que no daban el resultado y que al final, a la fuerza, a la 1:30 de la mañana, dijeron el resultado en el que yo estaba ganando con la alianza de oposición contra la dictadura. Con el Partido Libre y con el Partido Pino, yo estaba ganando por un 5%, por 120.000 votos. Y ahí ya viene el otro fraude. Por eso casi nadie habla del fraude al momento de votar. Y de ese es el que estoy hablando ahorita. O sea, mis declaraciones y todo que estoy haciendo en todos estos días no son porque yo estoy contra el proceso, no. Es porque yo ya detecté científicamente y me dediqué a estudiar esto de la emisión de la nueva identidad y de la construcción del nuevo censo electoral. Y es una farsa, porque están metiendo, ojo a este dato, 1.740.000 identidades que pertenecen a personas fallecidas desde 1996 y además personas que viven en los Estados Unidos desde hace 30, 40 años y no pueden regresar. Con ese 1.740.000. Y este programa va a quedar grabado gracias a TVC Play, donde podrán verlo el año próximo y el año 2022. Juan Orlando Hernández, aunque lo niegue porque tiene una capacidad histriónica, una capacidad para mentir admirable, Juan Orlando Hernández va a aparecer con 2 millones de votos en el próximo año. Ahora, él dice yo no voy a participar, lo mismo dijo la vez pasada. Bueno, el candidato de él entonces, que puede ser un militar perfectamente, o puede ser Nasria Fura, cualquiera de las dos alternativas, aparecerá con 2 millones de votos, pero de esos 2 millones de votos, solo 200.000 corresponderán a la realidad y los otros serán identidades que en este momento se está recogiendo los datos para poderlas emitir y manejar. Y puedo explicar. No me quiero comer el programa yo solo. Sí, mire, y solo le quiero decir a la teleaudiencia, invité al sociólogo Julio Navarro. Generalmente cuando traigo al ingeniero Salvador Narrala también viene un sociólogo, porque Julio, desde el retorno a la democracia, tiene bastante análisis y además acumulación de datos de los procesos electorales y de cómo funciona el registro de las personas. Entonces, dijimos ayer, Julio nos va a ayudar sabiendo cuál es su posición en este momento en torno al registro de las personas y al proceso de identificación nacional, de donde se deriva el censo o el padrón electoral. ¿Es posible esto que plantea el ingeniero Narrala, Julio? Claro que es posible, pero yo creo que ahorita, Renato y Salvador, hay menos tolerancia a cosas de ese tipo. Pueden haber mayores sistemas de vigilancia. Yo en lo que veo en las declaraciones que da Salvador sobre eso, es que me parece a mí que hay dos estrategias que convergen en una. Y es sobre lo siguiente, mire, Salvador es el candidato mejor posicionado electoralmente en la población hondureña, en base a un mensaje contundente que ha tenido contra el gobierno. Pero también yo he visto que últimamente Salvador ha descuidado la otra estrategia, que es la estrategia de la constitución e inscripción de su partido. Y esa estrategia de inscripción y constitución del partido tiene procedimientos formales. Y que uno ve que en la ley actual electoral,
como se van venciendo los tiempos para convocar a elecciones primarias, esos tiempos se van agotando. Y entonces Salvador va cayendo en un callejón con una salida sinuosa. Porque se imagina la declaración, las noticias que daban de que este jueves comienzan a discutir la nueva ley electoral o reformas a la actual ley electoral. ¿Cuánto se van a tardar para eso? Pueden crear un artículo transitorio que diga que se va a convocar a elecciones no con el censo actual, porque según la ley actual debe convocarse a elecciones y entregar el censo actual. Pero el censo actual solo lo acepta el Partido Nacional, no lo aceptan los otros partidos. Entonces puede decirse que se convoca a elecciones sin el censo actual y que 2 meses antes de las elecciones el Registro Nacional de las Personas se compromete a entregar el nuevo censo. Los registradores le dijeron a usted, Renato, la otra vez que ellos estaban en capacidad de presentar 5.5 millones de personas un mes antes de las elecciones primarias. Entonces, eso lo puede establecer el Congreso Nacional. Entonces, el problema que veo en El Salvador es que está delegitimando el proceso formal de identificación. Y ese es un proceso formal, Renato, de acuerdo a una ley. Ahora, la forma como se esté resultando, se esté haciendo, los resultados que se tengan, ese es otro problema. Pero los simpatizantes de Salvador, que son muchos y son malos no partidarios, necesitan estar documentados. Y entonces, mire, un mensaje de desconfianza ante ese tipo de población, que por lo generalmente son jóvenes, no militantes, puede hacer de que no se presenten a documentarse. Y eso tenga un resultado negativo en el próximo proceso electoral. El otro elemento que dice Salvador, que puede hacer que estén metiendo personas ya fallecidas, hoy hay mecanismos de verificación. O sea, va a haber un nuevo censo de identificación de personas. Yo esa nueva base de datos que me van a entregar, yo la puedo cruzar con el censo actual que tengo, Renato. Y el cruzamiento ahí me va a decir quiénes están y quiénes no están. Porque hay otro elemento que usted miró en el ejercicio que usted hizo la otra vez, que es la huella digital. Yo a través de eso puedo hacer una verificación apoyado con organismos internacionales o con organismos internos de gente muy capaz. Entonces a mí me parece que Salvador debe definir 2 estrategias. Una, de mantener activos sus simpatizantes, y 2, el proceso de inscripción de su partido. Y en el proceso de inscripción de su partido, Salvador va a necesitar de la formalidad institucional. Y la formalidad institucional está en manos del LIBRE, del Partido Nacional y del Partido Liberal. Entonces, usted esa formalidad institucional que conforman los partidos, no las puede meter en el mismo saco que está el partido de gobierno o que está el gobierno, porque eso le va a generar problemas. Y yo creo que ahorita el caso de Salvador necesita ponerle mucha atención al problema de la formalidad de la inscripción de su partido, porque se imagina que convoquen a elecciones primarias el 13 de septiembre. Tienen que convocar. Tienen que convocar, si no es que meten un artículo en la primera sesión. En la primera sesión. De debate de la nueva ley electoral. De la nueva ley electoral, que diga que se prorroga 1 mes o 2 meses. Entonces, se prorroga. Entonces, ¿qué hace Salvador con toda la documentación que tiene para que le inscriban al partido? Si hay otro artículo, Renato, en la ley actual, que dice que quien no participa en elecciones primarias no tiene que tener ningún otro movimiento interno. Y Salvador, de hecho, en su partido debe tener un mecanismo de cómo seleccionar sus candidatos. Y la ley actual lo obliga a usted a seleccionar candidatos vía elecciones primarias. Entonces, la situación de los partidos nuevos que hay, que van a inscribirse en el tribunal, están en este momento en una situación difícil. Y a mí me parece que allí definitivamente hay una intencionalidad del partido de gobierno,
que no quiere que entren más partidos políticos que les pueda afectar las posibilidades que ellos tengan de ganar. Pero el Partido Nacional no lee lo que ha pasado. ¿Qué le hubiera pasado al Partido Nacional si en las elecciones pasadas no le quita el PAC a Salvador? O sea, el voto de la oposición se hubiera dividido mucho más y el Partido Nacional hubiera tenido mayores posibilidades de hacer menos evidente el fraude, porque al final tuvo que hacerlo evidente, ¿va? Y entonces ellos mismos, mire, porque está la misma dirigencia creyendo que el mecanismo de ganar las elecciones va a seguir vigente como lo han hecho en el 2013 y el 2017. En concluyo, la estrategia de Salvador tiene que afinarla. O sea, yo no creo que tiene que tirar en el mismo frente a la institucionalidad que hay en el registro y en el tribunal con la cara del gobierno.